Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Últimamente he estado viendo publicaciones en Reddit, videos de YouTube donde la gente pregunta mucho si el Bitcoin es un invento. Han escuchado de muchas personas que han lanzado sus aplicaciones y están ganando dinero con ellas. También preguntan si los programadores están perdiendo el trabajo gracias a la IA o si la IA solo crea aplicaciones mediocres, bla, 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 bla. Y mira, la realidad es que actualmente ya existen muchos modelos que nos potencian y que pueden acelerar los tiempos entre 5 y hasta 10 veces. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Puede alguien sin conocimientos técnicos, sin nunca haber visto una línea de código, crear una aplicación y esta que lo haga millonario? La respuesta puede ser sí o no, pero ¿cómo es posible? Mira, si hay personas que han logrado crear aplicaciones sin saber programar usando bytecoding, pero son casos especiales. Esto no quiere decir que tú, que yo no podamos crear una de estas aplicaciones. Claro que lo podemos crear, pero si tenemos conocimientos técnicos y base, los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, en este video voy a mostrar paso a paso cómo se puede crear una aplicación utilizando bytecoding. Veremos qué herramientas necesitamos, cómo no fracasar en el intento y, lo más importante, cómo hacer que las aplicaciones mantengan siempre el contexto sin que la IA comience a alucinar y crear algo fuera de lo planeado. Antes de continuar, aclaremos algo fundamental. Es cuestión de pedirle a la IA que cree una aplicación mientras tú te vas a tomar un café, al gimnasio, te pones a jugar en la Play y cuando vuelves mágicamente todo está listo. Es absolutamente no. Como en todo desarrollo de una aplicación, página web o tienda online, siempre tiene que haber una planificación por delante. Y eso no cambia aquí. Si quieres que las cosas salgan como tú quieras, evitar desvíos y terminar desechando proyectos porque no funcionan, entonces necesitas aprovechar todo el potencial de la IA correctamente. Y aquí es donde entra en juego un concepto clave que actualmente se está hablando mucho, y es la ingeniería de contexto. Este enfoque se basa en trabajar inteligentemente con las ventanas de contexto para que aprovechar el potencial, el máximo potencial de la IA. Entonces, siguiendo este principio, una de las cosas principales que tenemos que hacer es planificar nuestro proyecto. Y vamos entonces para este video a comenzar a planificarlo. Ok, entonces, como he venido hablando, lo principal es la planificación. Entonces, para este video voy a crear una aplicación que es una idea que yo tengo. Tú comienzas con una idea y luego esa idea la comienzas a convertir en un plan de implementación, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo general de mi aplicación en este caso? Crear una app que convierta fotos de menú físico en menús digitales funcionales con opciones de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que los restaurantes tienen sus menús en cartas, tienen sus menús en pizarra, en papel, no sé, y tú vengas el restaurante con su teléfono, escanee ese menú o suba la foto de su menú, una foto normal, y mediante IA nosotros vamos a convertir ese menú en una página web donde él puede pasar el enlace, compartirlo a sus clientes y sus clientes pueden hacer los pedidos a través del menú, ¿ok? Ese va a ser mi objetivo principal en la aplicación. ¿Qué herramientas nosotros tenemos o vamos a utilizar para la creación? Existen muchísimas herramientas, más de 10 herramientas o no sé, 20 herramientas. Entre las principales tenemos a Cursor, Cloud Code, Windsurf, Lovable, Replit y otras muchas herramientas más, ¿ok? Yo en este video voy a trabajar con Cursor y Cloud Code porque son las que uso día a día para programar y son las que actualmente se están utilizando, una de las que se están utilizando más, ¿ok? Ustedes igual pueden probar con cualquiera de las herramientas que tenemos disponibles. Entonces me voy a ir al Cursor y fíjense que aquí ya yo estaba haciendo mi plan de implementación para la aplicación. ¿Cómo lo hice? Lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo chat. Para ello, les recomiendo que entren en la carpeta de su aplicación, creen una carpeta para su idea de aplicación y ahí ustedes lo que van a hacer es comenzar a hablar con la IA, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar con la IA. Por ejemplo, para el MVP que yo quiero, porque siempre tenemos que comenzar con un MVP o mínimo producto viable, es lo que se recomienda, sobre todo si quieres validar la idea rápido. Y si estás utilizando bytecoding para esto, muy bueno, muy buenísimo todo, y si lo planificas bien, esa MVP va a salir muy rápido, ¿ok? Entonces lo primero que yo hice es tener una tormenta de ideas con la IA para que me ayude a planificar. Entonces yo le dije, vamos a tener una tormenta de ideas para planificar la creación de un MVP para una aplicación de creación de menú a partir de un menú base. El objetivo de la aplicación es que un usuario mediante una foto suba el menú, ese menú pueda ser analizado por un agente de IA que va a estar conectado con N8N. Fíjense que aquí vamos a utilizar, o quiero yo utilizar N8N, y luego según la respuesta que me dé N8N va a guardar todo el menú en una base de datos para que luego el usuario tenga un enlace personalizado en ese menú. La aplicación quiero que tenga las siguientes funcionalidades y aquí le comienzo a detallar las funcionalidades que tengo en mi idea principal para el MVP. Inicio de sesión, registro, usaremos Clerk. Clerk es
una plataforma que se puede utilizar para iniciar sesión, para la autenticación, para una autenticación segura en las aplicaciones, y podemos utilizarla para este MVP, ¿ok? Porque yo lo que quiero es sacar un producto lo más rápido posible. Una pantalla principal donde el usuario tocará para tomar la foto o subir una foto de su menú. Una opción de recargar los créditos, ya que cada generación de menú inicial tendrá unos créditos disponibles. Esto porque obviamente al generar imágenes cuesta dinero, entonces tenemos que hacer un cálculo de cuánto le vamos a cobrar al usuario y con una ganancia para nosotros para que esto nos dé resultado, ¿ok? Un enlace generado donde se podrá ver el menú. Usaremos PostgreSQL para guardar los datos del menú. Y aquí viene la parte técnica que les digo que siempre es bueno tener una base, un conocimiento base. Yo porque soy programador y manejo estos términos, pero hay muchos cursos en YouTube donde ustedes pueden aprender lo básico de programación, que es un backend, que es un frontend, que es una base de datos, que es el tema de seguridad, autenticación, y así ustedes van a tener más seguridad a la hora de crear el MVP, más robustez, ¿ok? Entonces, PostgreSQL es una base de datos donde vamos a guardar toda la información. Imagínense en un Excel, pero súper potente, ¿ok? Que tiene su propio lenguaje de consulta, etc. No hagas ningún cambio en el proyecto, solo discute conmigo este MVP. Esta instrucción es importante porque si no le digo esto, entonces él va a comenzar a hacerme ya cambios y yo no quiero eso, ¿ok? Yo estoy planificando primero la aplicación. Aquí podemos elegir el modelo que queremos utilizar. Fíjense que en Cursor tenemos múltiples modelos. Tenemos Cloud 4 Sonnet, tenemos Opus, tenemos el OpenAI, tenemos Gemini, etc. Entonces tú seleccionas el modelo. Yo generalmente, la mayoría, el 95% de las veces utilizo Gemini 2.5 Pro para planear, para planificar esto. Entonces aquí selecciono el modelo y le doy Enter y él comienza entonces. Excelente idea, me parece un proyecto muy interesante y con mucho potencial. Me encanta el enfoque de N8N como orquestador para el proceso de IA. Entonces me pone el flujo del usuario, registro el login, dashboard principal, subida de la imagen, la magia sucede, notificación y enlaces, gestión de menús. Y me dice una arquitectura técnica que me propone para este MVP. Entonces me dice, para construir esto podemos pensar en los siguientes componentes. En el frontend, una aplicación web moderna, podríamos utilizar Next.js con React, que funciona de maravilla con Claire y facilita la creación de tanto las páginas de la app como los enlaces públicos para los menús. ¿Ok? Perfecto, Next.js es una elección muy buena. Y para el backend podríamos usar las API rows de Next.js para no tener que gestionar un servidor aparte. Este backend se encargará de recibir la imagen del frontend, llamar al webhook de N8N que tenemos que configurar para iniciar el análisis, servir los datos del menú para las páginas públicas, etcétera, etcétera. Tenemos el orquestador, la base de datos, la autenticación con Claire, el modelo de datos de PostgreSQL. Él me lo coloca aquí de lo que va a necesitar para crear la aplicación. Entonces, luego me dice un workflow propuesto. Aquí me pone como el workflow que él piensa que es correcto. Fíjense que aquí lo podemos ver. Me dice, aquí no se ve muy bien, pero podemos ver que el webhook recibe la imagen, extraer texto y estructura del menú usando el modelo de visión como GPT, formatear la respuesta de la IA a un JSON limpio, un bucle por cada categoría, insertar categoría en PostgreSQL, fin del bucle de platos, bucle por cada plato en la categoría. Fíjense que ya él me está creando lo que nosotros necesitamos en N8N para crear ese agente que va a analizar la imagen y va a crear el menú y las imágenes de ese menú. Entonces es muy importante esta planificación que estamos haciendo. Entonces me hace una serie de preguntas que nosotros debemos responder con la máxima claridad posible para que esto pueda ser la idea que nosotros tenemos originalmente. Porque si no le damos el suficiente contexto y la suficiente información, él va a inventar cosas porque no tiene dónde sacar la información. Entonces, entre uno más detallado sea, mejor va a salir el MVP, ¿ok? Entonces aquí me dice que yo le respondí esas preguntas. El usuario se podrá editar el menú todavía. Para la pregunta 2 colocaremos un botón de reintentar. Comencemos con un número fijo de créditos y luego podemos integrar la pasarela de pago. Aquí yo le respondí a esta serie de preguntas que me contestó. Ok, esto va a depender de lo que ustedes quieran construir. Para este caso de ejemplo, son preguntas que yo necesito para mi idea. Entonces, me dice al final que con estas excepciones el alcance del MVP queda mucho más claro y procede a crear el documento de requisitos de producto, que es el PRD, que consolida toda nuestra planificación. Ok, entonces él me crea todo esto. Fíjense que me lo creo aquí, prd.md. Y aquí es muy importante que nosotros le dediquemos tiempo a este PRD que nos creó para ver si están detalladas todo lo que nosotros inicialmente teníamos planificado. Si hay algo que no tenemos aquí en el PRD, entonces necesitamos o editarlo nosotros manualmente o decirle a la misma IA, mira, no quiero que el usuario haga esto, quiero que haga este flujo para que él actualice el PRD, porque esta es la base que nosotros necesitamos entonces para crear los demás documentos que ya vamos a ver. Entonces, aquí en Cursor uno puede configurar lo que son reglas que se pueden aplicar durante cada ejecución del chat o cuando uno las necesite. Entonces yo tengo dos reglas principales creadas aquí. Una que es un generate.mdc, que esto lo que nos va a permitir es generar un plan de implementación del PRD que tenemos. Por eso es que es importante primero hacer la tormenta de ideas, obtener el PRD y una vez que tengamos esto, cuando tengamos este generador, nosotros lo que vamos a darle un rol
y que analice todo el PRD y que me lo convierta en una serie de documentos que vamos a utilizar durante el desarrollo. Y aquí es donde está importante lo de la ingeniería de contexto, porque es lo que le va a dar contexto a la IA para que no haya espacio para alucinación, ¿ok? Esto es lo más importante. Entonces, fíjense que tenemos un rol y propósito, un flujo de trabajo principal. Vamos a analizar el PRD, vamos a leer y comprender todo el documento a fondo, extraer y listar todas las características mencionadas en el PRD, categorizar las características por prioridad, imprescindibles, deseables, opcionales, identificar requisitos técnicos y restricciones, señalar cualquier requisito de integración o dependencia. Tenemos un paso número 2, identificación de características. Para cada característica identificada, proporciona una descripción clara y concisa, identificar la historia de usuario o caso de uso que aborda, señalar cualquier complejidad técnica o requisito específico, determinar si es característica de front, back o full stack. Tenemos un paso 3 que es investigación del stack tecnológico. Entonces aquí fíjense que tenemos que investigar el stack, buscar en la web las mejores prácticas, proporcionar enlaces a documentación oficial, etcétera, etcétera. Tenemos la etapa de implementación, tenemos todo este documento que nosotros podemos adaptar a nuestro gusto para, dependiendo de lo que estemos construyendo, si es una página web, si es una aplicación móvil, lo podríamos incluso adaptar con las tecnologías que necesitamos, con la base de datos que necesitamos. Entonces aquí fíjense que hasta tenemos una serie de subpasos que tenemos que hacer para la implementación de este MVP, características principales que tiene que tener en toda la implementación, y aquí tenemos la estructura de las carpetas, la organización de archivos de nuestro proyecto. Fíjense que vamos a, con este generate.mdc, a generar estos 3 documentos importantes que le van a dar contexto a nuestro proyecto, que es la implementación.md, la estructura del proyecto y el UX UI, cómo va a ser el UX UI del proyecto que vamos a utilizar. Entonces aquí se describe cada cosa, ¿ok? Tenemos la implementación, tenemos la estructura del proyecto, tenemos un ejemplo de estructura de cómo queremos que quede esa estructura para el proyecto, tenemos el UX UI, tenemos el flujo de trabajo para la creación de la documentación, cómo se crea la implementación, cómo generar el proyecto de estructura y toda una serie de requisitos. Este archivo, díganme en los comentarios si lo quieren y yo se los envío sin ningún tipo de inconveniente. Ojo, ustedes tienen que analizarlo y adaptarlo a su idea, ¿ok? Entonces, también tenemos un workflow que lo que va es a detallar qué debe hacer el chat cada vez que nosotros hablemos con él en caso que estemos utilizando cursor, ¿ok? Fíjense que aquí tiene esto que siempre se aplica en true, ¿ok? Esto significa que en cada chat el comando se va a ejecutar o lo va a tener en el contexto del chat para saber cómo tiene que actuar en ese desarrollo, ¿ok? Entonces, fíjate que dice, antes de iniciar cualquier tarea, consulta Docs Implementation para la etapa actual y tareas disponibles, verifica dependencias de tarea y requisitos, confirma comprensión del alcance, aquí decimos evaluación de las tareas, evalúa la complejidad de la subtarea, si es una subtarea simple, implementala directamente, si es una subtarea compleja, crea una lista de tareas pendientes, investigación o documentación, implementación de UX UI, cumplimiento de estructura del proyecto, manejo de errores, finalización de tareas. Nunca marca las tareas como completadas, solo cuando toda la funcionalidad está implementada correctamente. El código sigue la directriz de estructura del proyecto y todas unas reglas que nosotros le estamos dando al cursor, como dije, para no tener espacio para la alucinación, ¿ok? Aquí tenemos prioridades de referencias de archivos, verifica primero problemas conocidos, referencia principal de tareas, guía de estructura, requisitos de diseño. Tenemos reglas críticas, nunca omitas la consulta de documentación, nunca marques tareas como completas sin pruebas adecuadas, ignora las directrices de estructura del proyecto, nunca implementes UI sin verificar el UX UI, nunca corrijas errores sin verificar primero booktracking.md, documenta errores y soluciones y sigue el proceso de flujo de trabajo establecido, ¿ok? Una vez que nosotros tenemos estas reglas en el cursor y tenemos el PRD definido, nosotros le vamos a decir, tenemos este archivo generate.mdc, que es el que nos va a generar todos esos documentos. Ahora, con el PRD, le referenciamos el PRD arrastrándolo, vas a utilizar el archivo de reglas de generación para crear los archivos necesarios, ¿ok? Entonces, él lo que va a hacer es que mediante este PRD y esta regla de generación, él va a empezar a crear esta carpeta de docs que contiene la implementación, la estructura del proyecto y el UX UI, ¿ok? Entonces me dice, de acuerdo, siguiendo las reglas generales y analizando el PRD que hemos creado, procederá a generar la documentación completa y el plan de implementación para nuestro MVP. Este proceso se dividirá en la creación de 3 archivos clave dentro de una nueva carpeta Docs. Comenzará por crear el archivo Docs, ahí crea la carpeta Docs, crea todo el plan de implementación, la estructura del proyecto y el UX UI, ¿ok? Y luego una vez me dice, fíjense que aquí en este subpaso, aparte del JSON generado con el menú, debemos generar una imagen por cada ítem del menú. Para ello deberíamos primero crear un prompt a base del plato y llamar a la generación. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque él me estaba creando el plan sin la imagen principal del plato. Entonces aquí yo tuve que modificar el plan de implementación que ya me creó para que también agregue eso y él lo agrega correctamente, ¿ok? Entonces fíjense que nosotros comenzamos solo con un PRD y con unas reglas de cursor y mediante el generate él va a generar estos 3 documentos que tenemos aquí, que es la implementación donde fíjense que lista todo
los stacks tecnológicos que vamos a utilizar con su documentación actualizada, las fases de la implementación, con sus pasos que van a irse marcando cada vez que la IA vaya terminando esas tareas, ¿ok? Entonces, este proceso de planificación es lo más importante, como les dije. Tienen que tardar como una hora analizando, leyendo todo lo que le creó para ver si efectivamente se adapta a lo que ustedes quieren y no, repito, no dejar espacio para que la IA alucine y cree o haga lo que le dé la gana, ¿ok? Esto es lo más importante del bytecoding de la ingeniería de prompt y de la ingeniería de contexto, que es lo que estamos haciendo aquí para que el proyecto siempre mantenga contexto. Porque ¿cuál es el principal problema ahorita de hacer bytecoding? Que mucha gente comienza con una idea sencilla, pero a medida que crece el proyecto, una funcionalidad nueva rompe todo el proyecto, tienes que empezar desde cero. Y te lo digo porque cuando comencé me pasaba mucho, gastaba muchos tokens, sobre todo ahora que Cursor ahora tiene una cantidad limitada de tokens en el plan básico que es el que yo uso. Entonces aquí es donde más tenemos que saber ahorrar esos tokens para optimizar nuestro proceso de creación de aplicaciones, páginas web, etc. ¿Ok? Entonces fíjense que me tiene hasta la estructura del proyecto, Project Structure, donde me dice cómo va a estar organizado todo, y un documento UX UI donde nos dice todo lo referente a lo que se va a utilizar dentro de la aplicación. ¿Ok? Ya una vez que nosotros tenemos todo esto y hemos leído, validado que todas las subtareas que están aquí estén perfectamente alineadas con nuestra idea base, pues vamos a comenzar entonces a utilizar el mismo cursor o el Cloud Code para que empiece a crear las tareas, ¿ok? Entonces aquí, si vas a utilizar cursor, vas a utilizar Cloud 4, Sonnet o Opus. Recuerden que estas solicitudes se acaban mucho más rápido, pero yo ahorita no estoy trabajando con cursor, solamente estoy utilizando cursor para documentación, para planificar, porque cursor ahorita tiene unos planes muy polémicos que lo cambiaron recientemente y está gastándose muy rápido la mensualidad que tú pagas para hacer bytecoding o para utilizar su agente de IA, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uso yo? Utilizo Cloud Code, que también obviamente tienes que pagar una mensualidad, pero me parece que es mucho más potente, mucho más agéntico que Cursor, para simplemente lo vas a instalar en tu proyecto y lo vas a poder utilizar aquí en el mismo IDE, ¿ok? En este caso, en el mismo Cursor, si usas Visual Studio Code también lo vas a poder utilizar aquí. Fíjense que aquí está correr Cloud Code, le das correr y él va a generar esto que dice que si confías en los archivos de esta carpeta. Yo le voy a decir que sí. Entonces fíjense que me dice tics para comenzar. Entonces me dice que con este comando init puedo crear un Cloud MD con las instrucciones para Cloud y otras cosas que nos dicen aquí que podemos utilizar. Entonces, ya tenemos esto generado. Yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Le voy a decir init para que tenga el contexto del proyecto. Y él ahí va a comenzar a indexar, va a crear su propia documentación que él va a estar utilizando para crear esas carpetas, ¿ok? Fíjense que aquí hay algo muy importante que siempre me pasa y me imagino que aquí no está puesto. Ok, inicializar proyecto Next.js 14 con TypeScript, Sling y Tailwind. Aquí yo le voy a poner dentro de paréntesis, en el plan, en la configuración del proyecto le voy a poner entre paréntesis, como vamos a tener carpetas dentro del directorio actual, entonces el proyecto lo vas a crear dentro de un subdirectorio temporal y luego cuando todo esté configurado pásalo al directorio principal. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando él vaya a ejecutar el comando de Next.js, él va a intentar crear un proyecto aquí en este directorio y me va a decir que no puede porque Next.js dice que el directorio debe estar limpio o lo que sea. Entonces ahí va él luego a comenzar a generar archivo por archivo de Next.js cuando con un comando tú puedes crear todo el proyecto. Entonces no es la idea porque estamos gastando tokens. Entonces la idea es que lo utilice con el comando y para ello yo le digo que mejor lo cree en un subdirectorio, en una carpeta temporal y luego la migre al proyecto principal, ¿ok? Entonces aquí fíjense que me dice que sí permito crear el archivo cloud.md. Aquí me creó el archivo cloud.md con todas las instrucciones del proyecto. Fíjense que aquí agarró los documentos que yo tengo, ya los incluyó en su propia documentación. Entonces ya una vez tenemos todo configurado, nosotros le podemos empezar a decir a Cloud que comience con la primera tarea. Comienza con la primera
tarea. Entonces, no olvides utilizar y le referencio el workflow que ya nosotros hemos creado. ¿Ok? Y aquí él va a comenzar a crear las tareas necesarias. Le voy a dar Enter y fíjense que ya va a comenzar a ejecutar la primera tarea. Fíjense que ya él comienza a crear sus propias subtareas basándose en el plan de implementación que nosotros creamos, y nosotros le vamos a dar sí proceder, y él va a comenzar entonces a crear la carpeta temporal que yo le dije y va a empezar a instalar Next.js ahí con todos los requisitos necesarios. Luego va a configurar e instalar Shack UI Components, integrar Clear para autenticación, configurar Supabase Project en Database y deploy N8N Instance, ¿ok? Entonces él va a comenzar con toda esta implementación y va a ir paso por paso marcando las tareas que tengo en la implementación inicial. Nosotros tenemos siempre que estar pendiente aquí de todo lo que va haciendo, si va iterando correctamente las tareas, y vamos a ir construyendo este MVP lo más rápido posible. Y bueno, esto va a ser hasta aquí en este video. Yo voy a seguir aquí monitoreando todo lo demás, el plan de implementación que creé. Entonces, ¿qué les pareció este video? ¿Les parece interesante esta ingeniería de contexto nueva que se está aplicando para crear aplicaciones de una manera rápida y una manera en que la IA no pierde el contexto de lo que estamos haciendo en nuestro proyecto y que están aplicando ustedes? Claro, existen otras cosas como un MCP que se llama Taskmaster, que se lo voy a mostrar en otro video, que también hace algo similar, pero aquí con este plan de implementación uno tiene más el control de lo que está haciendo, ¿ok? Si les gusta que les haga una parte 2 de este video, pues déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y no olviden suscribirse para mantenerme motivado para seguir subiendo videos como este. Nos vamos a ver en el próximo video. Chao.